venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Creo que Dios lo está llamando a usted hoy. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo escribe a los Corintios: como yo recibí del Señor, que la noche que Jesús fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque aunque tú fuiste molido por nuestras rebeliones y nuestros pecados, nos has unido en un cuerpo para que tengamos, Señor, esta unidad donde tu Espíritu se mueve con poder y donde tenemos promesas, Señor, de vida eterna, y donde esperamos, Señor, tu señal en los cielos para ascender contigo, para poder participar contigo de esta eternidad gloriosa que compraste, Señor, al precio de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada hermano, cada familia aquí. Que haya unidad, Padre Santo. Haz volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Haya reconciliación en la familia, sino quita el enojo, quita la ira, quita las diferencias, Padre. Ay, Padre Santo, perdón, Señor amado, en el sacrificio que tú hiciste. Saca la amargura, el rencor y trae, Señor, reconciliación en el nombre de Jesús. Y con esta esperanza puesta, Señor, en que tú has ganado para nosotros, Señor, este privilegio de ser uno contigo, participamos del pan. Después de haber cenado, tomó la copa, dijo: bebed de ella todos, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Por eso todas las veces que comieres ese pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque ese precio con el que tú nos valoraste, con el que tú nos apreciaste, el derramamiento de tu sangre para el perdón de nuestros pecados, para la reconciliación contigo, para que puedas decir, Señor, que está consumado, que ha sido pagada la cuenta y que ya no hay saldo a favor del enemigo, que ha sido despojado del acta de decretos que nos era contraria y ha sido exhibido públicamente, y que no hay acusación contra los escogidos del Señor, porque ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar de tu amor. Amor comprado a precio de sangre. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por nuestra redención. Y ayúdanos a ser dignos, Señor, de lo que tú, Padre Santo, valoraste en nosotros. Cuando estábamos perdidos, fuimos aceptados en Cristo Jesús. Participe de la copa. Sí, Señor. Puede tomar asiento. Gracias, Señor. Voy a compartir con ustedes una palabra. Hoy tenemos un culto medio express, pero tiene que ver con que queremos que los hermanos que vinieron de tan lejos aprovechen al máximo el tiempo que están con nosotros. Y pensando, orando al Señor para ministrar en el día de mañana, voy a estar ministrando ahí en Virrey del Pino, kilómetro 35 de la ruta 3, y buscando una palabra de parte del Señor, Dios me dio esto. Quiero compartir con ustedes que lo voy a ministrar primero aquí y mañana voy a estar predicándolo en el taller del maestro ahí en Virrey del Pino. 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo. Parece un saludo, simplemente parece un saludo. La gracia del Señor Jesucristo
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu mismo ministrando esta palabra a cada corazón, trayendo revelación y gracia para que podamos ponerla por obra instantáneamente, Señor, sin demora, Padre, con un sentido de urgencia para que nuestras vidas puedan cambiar y avanzar al propósito para el que tú nos llamaste. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que más que un saludo es una oración. El apóstol Pablo está orando de despedida, una oración de despedida de segunda carta a los Corintios. Ustedes saben todas las cuestiones que había en Corinto, una iglesia que tenía mucha manifestación del Espíritu de Dios, pero también tenía muchos problemas. La iglesia siempre ha tenido problemas. Si no, no se hubiera escrito ninguna carta. Todas las cartas que se escribieron mayormente eran para corregir alguna doctrina que podía estar tal vez en cuestión o cuestionada, o para resolver algunos problemas internos de la iglesia. La carga del fundador, la carga apostólica, la carga del que fue enviado a plantar una obra, siempre está orientada a colaborar con el Señor para presentarla delante del Señor, como dice en Efesios, sin mancha, sin arruga, sin ninguna cosa semejante. Mayormente interpretamos que mancha es el pecado, ¿no es cierto? Que fuimos lavados, la Biblia nos habla de que fuimos purificados con hisopo, fuimos lavados con jabón de lavador. Que nuestros pecados fueran rojos como la grama, la grana, seremos limpiados y seremos blancos, ¿no es cierto? Siempre, pero ¿y qué es la arruga? La arruga es la desprolijidad. Es cuando las cosas se hacen sin una vocación de excelencia, cuando las cosas no se hacen como para el Señor, no teniendo en cuenta que cada una de las cosas que estamos haciendo es santa porque estamos obrando dentro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es santo. Y cada uno de nosotros ocupando un lugar como miembros los unos de los otros del cuerpo del Señor, nos vamos ayudando, formando coyunturas, formando alianzas, formando interacciones entre nosotros para crecer en todo en el que es la cabeza. Y el que es la cabeza es santo, es Cristo. Por eso la Biblia utiliza el apóstol Pedro la misma frase que utiliza Moisés: sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Esa frase no tenía sentido si no la proyectamos a que somos el cuerpo del Señor. Para el antiguo pacto, la santidad era una imitación. Para el antiguo pacto era una conducta que había que seguir según las leyes, y los sacerdotes de Dios y los levitas y los hombres que Dios utilizaba para el ministerio de alguna manera representaban esa santidad. Sobre todo el sumo sacerdote, que tenía una tiara puesta sobre la mitra que decía santidad a Jehová, consagrado al Señor. Pero hoy nosotros ya no tenemos ese sinsentido de hacer un esfuerzo personal para alcanzar una santidad que naturalmente no podemos lograr porque somos injustos por naturaleza, sino que ahora la santidad es impartida por nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo. Si estoy en Cristo, Cristo es santo. Entonces, o soy santo o no estoy en Cristo. Tengo capacidad de negociación respecto del carácter. Yo no puedo decirle al Padre: Señor, permítele a Cristo ser impío o ser impuro en determinadas áreas. No, Cristo es santo. Entonces, ¿estoy en Él o estoy fuera de Él? Y a eso nosotros le llamamos comúnmente comunión, compañerismo. Es mucho más que intimidad. O sea, es algo que es difícil de explicar con una sola palabra. Por eso la Biblia utiliza no un lenguaje corriente,
sino utiliza la palabra comunión, que es la unión de dos cosas iguales, que tienen algo en común. Y en este caso, lo que tenemos en común es el carácter de Jesús. Como eso es absolutamente imposible de lograr con el esfuerzo humano, razón por la cual el apóstol Pablo lo eleva en una oración. Y usted sabe perfectamente que la gracia del Señor Jesucristo ya está dada. Él murió por nosotros en la cruz y ya Él no tiene que hacer más nada para que nosotros podamos ser participantes de esa gracia. La parte que Él tenía que hacer ya está hecha. Y como la gracia, es gratis, no hay nada que yo pueda hacer. Porque si no, no sería gracia. Si no, sería una transacción. Si no, sería una consecuencia de mis acciones. Así que la gracia nos alcanza por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Ni que hablar del amor de Dios. El amor de Dios es algo por el cual nosotros no tenemos que hacer nada. Dios es amor. Es su naturaleza. No hay nada que yo haga que pueda hacer que Dios me ame más, ni nada que yo haga que pueda hacer que Dios me ame menos. Porque es amor. Es su naturaleza amar. Pero cuando habla de la comunión del Espíritu Santo, momentito que la comunión es algo que se hace de a dos. Y es entonces, dentro de esta oración, de este deseo del apóstol Pablo, la única cuestión que yo puedo boicotear. Puedo ser alguien que está a favor de la comunión, o puedo ser alguien que se esfuerza por destruir esa comunión que es deseo del Espíritu Santo. Al punto tal de que Santiago dice en su carta, almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Y a qué se refiere? ¿A que Dios me va a amar menos? No, porque Dios es amor. ¿A qué se refiere? ¿A que la gracia del Señor no me va a alcanzar? Sí, si la gracia de Dios me alcanzó cuando era pecador, ¿cómo no me va a alcanzar ahora que soy salvo? Y entonces, ¿a qué se refiere? Al Espíritu de Dios, que es Dios. Una relación de amor al mundo es adulterio contra el Espíritu de Dios, es traición a nuestro mejor amigo aquí en la tierra, a nuestro único compañero de origen celestial, Dios, pero que es el que está con nosotros hoy para que nosotros podamos cumplir el propósito, el plan de nuestro Dios. El Padre está sentado en su trono, Juan lo vio, Isaías lo vio, Juan vio adicionalmente a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios? Está donde es invitado a estar. No es dado por medida, pero tampoco es un invasor, sino que es alguien que necesita de nuestra amistad para poder manifestar su carácter. Por eso la oración es la comunión del Espíritu Santo. En la carta a los Efesios, Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, que tenemos la capacidad de contristarlo, tenemos la capacidad de entristecerlo, tenemos la capacidad de boicotear nuestra relación. ¿Conoce personas que tienen relaciones a las patadas, que se llevan mal porque se boicotean mutuamente? Están pensando qué es lo que le van a decir, qué es lo que le van a contestar, cómo van a responder, qué van a hacer para sacar alguna ventaja en la relación. Y en esta relación con el Espíritu Santo, el problema es que Él tiene todo para dar y nosotros nada. Por lo tanto, para que esta relación tenga éxito, esa nada nuestra se tiene que manifestar. Porque todo intento humano de querer
imponerse en esta relación trae como consecuencia tristeza para el Espíritu de Dios. De eso se trata negarse a sí mismo. De eso se trata rendirse. Cantábamos un himno, yo me rindo a Él. Hermano, muy cara la rendición, muy condicionada. Me rindo a Él mientras que no llueva, me rindo a Él mientras que tenga plata en el banco, me rindo a Él mientras tenga la panza llena, me rindo a Él mientras haya algo para mí. Es el sello de nuestra distinción. El Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿qué significa que está sellado? Mire, yo trabajo en industria. Y en la industria existen las homologaciones y las certificaciones. Son dos cosas diferentes. La homologación es cuando yo digo algo, digo este producto, hago una declaración jurada y digo este producto tiene calidad, y un tercero dice, presentó los papeles, presentó las pruebas, por lo tanto, damos por válido que todo el documental, que toda la documentación presentada es válida. No dicen que el producto tiene calidad, dicen que validan la documentación presentada y eso se llama homologación. Pero depende de una declaración jurada que puede ser mentirosa, como toda declaración del hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero una certificación es una cosa totalmente distinta. Es algo que dice un tercero. Y acá, ese tercero, determinado por el Padre, determinado por el Hijo, el que pone el sello es el Espíritu Santo de Dios. Es el que nos sella para nuestra redención. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis certificados, sellados, para que cuando Cristo venga, te vayas con Él. Él es la marca de posesión, no como el ganado que se marca con fuego, sino nuestra marca de identidad es el Espíritu Santo de Dios. Es lo que nos distingue. Nosotros recomendamos, use productos certificados. Para la certificación, una de las condiciones que hay que presentar, no sé por qué estoy hablando de esto, pero me viene a la cabeza ahora, es la trazabilidad, la trazabilidad es paso a paso, desde el diseño, desde el planeamiento, el diseño y la ejecución y el control, que todo está cumpliendo, está conforme a la norma. Wow. Y esa es la tarea del Espíritu Santo. Él ha planeado una vida para que nosotros podamos vivir. Él se ha revelado a nosotros para ser nuestro compañero en ese camino. Dice en Isaías capítulo 35 que habrá un camino que será llamado camino de santidad. El impío no caminará por él, pero que el que camine por él, por torpe que sea, no tropezará. Y dice en Isaías 35 que ese camino camina con nosotros. Es algo así como una escalera mecánica. Es algo así como cuando uno va en el aeropuerto y de repente se sube a la cinta y acelera. Y algunos van corriendo por arriba de la cinta, con lo cual van a una velocidad. Cuando ves a alguno que está parado, le pasás a 25 kilómetros por hora en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque vos caminás y el camino camina con vos. Es un acelerador, es un apalancador, es un catalizador de tu santidad, de tu poder, de tu amor, de tu gracia, de la unción que hay en tu vida y del propósito de Dios en tu vida. Difícil es cuando queremos subir una escalera que baja, ¿no? Difícil es para alguien que se olvidó algo cuando el camino va para adelante y tratar de correr hacia atrás. Está siempre en el mismo lugar. Intenta avanzar, el camino tira para adelante y nosotros tiramos para atrás y estamos en el mismo lugar. Hace 5 años, hace 10 años,
hace 20 años, algunos se pasan toda la vida clavados en el mismo lugar, porque no simplemente se rinden y dejan que el camino los lleve. Nos han llenado la cabeza con tantas ideas de conquistar y de pelear batallas del antiguo pacto. Nosotros no estamos en el antiguo pacto. Todas nuestras batallas ya fueron peleadas y ganadas por Cristo Jesús. Nuestras luchas tienen más que ver con nuestra esclavitud humana, esclavos de nuestra naturaleza y no de un enemigo vencido. Y la única solución que tiene este problema es el compañerismo, es ser compañero del Espíritu Santo. ¿Sabe usted de lo que estoy hablándole? Ser compañero. ¿Es usted una persona compañera? ¿Es esa persona que si te llevan a un viaje y se te duerme al lado, parece que te estuviera llevando una valija más? Mire, mi mejor compañero de viaje y su aprendiz era mi suegro. Mi suegro era un compañero de ruta espectacular. Y Marga tiene todas las mismas características que tiene mi suegro. Se prepara para el viaje. Que no falten las cosas. Durante el viaje te va asistiendo. ¿Querés tomar un mate? Marga te hace un mate. Te hace una galletita con todo arriba del auto, digamos que el auto se mueve y todo, tipo saca, da una galletita, después te da otra, después te da otra, y así te acompaña. Sí, Juan, vos también sos buen compañero. ¿Sí? Pero un día voy a preparar otra prédica con ese tema. Simplemente el Espíritu de Dios te pide que lo acompañes. No te pide que planees la ruta, pero sí que no se la discutas. No te pide que lleves la carga, Él lleva la carga. No te pide que cargues combustible, Él es el combustible. Él es la provisión. Desde el momento de nuestra conversión, Él nos asistió. Y Él es el que se ha comprometido con el Padre a llevarnos intacto a los brazos de Jesús. Siempre y cuando usted y yo no nos bajemos en una distracción. Paramos en una estación de servicio y el tipo no subió nunca más. Hay algunos que siguen al Espíritu Santo, esto me causa mucha gracia cuando voy a Bransen. Salgo con el velocífero y tengo un perro de cada lado corriéndome, ladrando, ¿no? Yo voy con el coche y va. No hay mejor compañía para una moto que un perro, ¿no? Que le va corriendo al lado. ¿Para qué lo hace? No sé. Pero a veces parecemos que nosotros, el Espíritu Santo va adelante y nosotros vamos como el perro ladrándole al costado. Un estorbo o una molestia, no lo dejamos avanzar tranquilo con la obra que quiere hacer. En todas las áreas de tu vida. En tu salud, en tu familia, en tu trabajo, en tu profesión. El Espíritu Santo tiene un plan. En Juan capítulo 7, verso 38, lo grafica de otra manera el Espíritu Santo. Para que lo entendamos mejor, dice, porque un camino es una cosa estática, ¿me comprende? Está quieta ahí. Pero en Juan capítulo 7 habla de un río. ¿Y qué es un río? Un río es un camino hídrico, es un camino del agua. No está quieto, fluye desde lo alto hacia lo más bajo. Y se mantiene en movimiento. Y esa es la figura que Jesús quiso que nosotros entendamos. Que el Espíritu Santo para nosotros es como un río, el cual nos va a transportar, nos va a hacer navegar, nos va a hacer avanzar, si seguimos la corriente del Espíritu. El profeta fue llevado
al templo del Señor y él vio que de la puerta, del umbral de la puerta del templo, un río salía. Y fue invitado a caminar. ¿Han leído este pasaje? Y el agua le llegó hasta los tobillos. Raro, porque un río normalmente nace caudaloso y se seca en el recorrido, pero este río es al revés. Este río nace a los tobillos y crece en la medida que vas avanzando. Y avanzó y el agua le llegó hasta las rodillas, y avanzó más y el agua le llegó hasta los lomos, y avanzó tanto que llegó un momento donde ya no podía más caminar. Y entonces encontró la plenitud del río, encontró la plenitud del mover de Dios, y entonces solamente pudo ser llevado por la corriente del río de Dios, donde pudo ver árboles que eran sanados, pudo ver todo lo que el río tocaba, era sanado. ¿Lo ha leído este pasaje o no? En otro día predico esto. Y con esa figura en mente, Jesús se presenta en el último día de la fiesta del Sucot, la fiesta de los tabernáculos, donde venían todos los judíos de todos los lugares donde estaban dispersados, y era una fiesta que duraba una cantidad de días. Y el templo necesitaba de mucha agua para lavar los sacrificios, de mucha agua para que la gente bebiera, de mucha agua para que la gente se lavara las manos. Imagínense, venían todos los judíos de la dispersión 3 veces al año a Jerusalén, y en la fiesta del Sucot hacían como una carpa hecha de ramas, y se quedaban ahí unos cuantos días recordando el tiempo que estuvieron en Egipto. Y en el último día de la fiesta, cuando ya estaban todos los cántaros vacíos, cuando ya no quedaba más agua para nada, sale el Señor y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cuál Escritura? La del profeta Ezequiel. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Pero fíjense qué interesante que el fluir del Espíritu de Dios da testimonio de que Jesús es glorificado. Él vino para dar testimonio de la gloria de Jesucristo. ¿Y qué ríos son? ¿Qué es lo que este río que debe fluir, al que nosotros debemos acompañar, dejarnos llevar por ese río, tiene como características? En Hechos capítulo 2, Juan capítulo 16, verso 8, habla del Espíritu Santo y dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En la carne no convencemos a nadie. La convicción para la predicación del Evangelio, para que las almas se arrepientan y tengan fe para salvación, es pura y exclusivamente obra del Espíritu de Dios. Yo veo hermanos que se agotan hablando y tratando de ministrar a personas que resisten al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no hace la obra, nadie se convierte. Puede ser que una persona se haga socio de un club por una convicción personal. Puede ser que una persona coincida, digamos, en hacer un negocio con otro por convicción personal. Puede ser que 2 personas decidan casarse por convicción personal, pero eso es humano y dura lo que dura la convicción humana. Pero cuando es el Espíritu Santo el que convence, es una convicción para eternidad. Es una convicción que no desmaya. Llámalo, invítalo, insistile. Humanamente puedo hacer esto. Pero la Biblia no me dice que haga eso. La Biblia me dice que predique. Que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que convenza, que redarguya, que reprenda con toda autoridad. La palabra. Porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra
y Él respaldará lo que ha dicho. Yo puedo darte 100.000 abrazos y arrastrarte al infierno en un abrazo. Pero puedo ministrar una palabra de parte de Dios que haga que el Espíritu Santo traiga convicción a tu vida. Y entonces vas a conocer la verdadera eternidad de la salvación. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a nuestro Señor Jesucristo, glorificado. Y el Espíritu Santo da testimonio de la gloria de Jesucristo. Ríos de convicción la iglesia necesita activar para que haya avivamiento, para que haya mover, para que las personas entreguen su corazón. Ríos de convicción, dejarse llevar por el Espíritu de Dios y no por las circunstancias. ¿Cómo me doy cuenta que una persona no tiene convicción del Espíritu de Dios? Cuando su cuerpo, su comodidad, su confort, sus prioridades hablan más fuerte que la palabra de Dios. Por muchos años que tenga de creyente, hay personas que todavía no han procedido a un correcto arrepentimiento. Pueden pasar años considerándose a sí mismos justos, con una justicia que no trae salvación. Pero aquel que se arrepiente y se humilla delante del Señor, entonces, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Hechos capítulo 2, verso 4 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Hay una característica fundamental en el Espíritu Santo. La Biblia no dice en ningún lado que vos puedas ser lleno del Padre. Tampoco la Biblia dice en ningún lado que vos puedas ser lleno del Hijo. Al único al que se le atribuye la capacidad de llenar, es decir, de alcanzar una plenitud, es al Espíritu Santo de Dios. Y eso significa que el Espíritu Santo de Dios puede actuar en una vida parcialmente o plenamente. Tal vez a alguno el Espíritu Santo de Dios le alcanzó para creer. Pero luego cuando viene una prueba, una dificultad, el Espíritu Santo no les alcanza para superarla, para enfrentarla en fe. Algunos puede ser que sí. El Espíritu Santo les alcanza para creer que Dios lo va a sanar y se mantienen sanos. Pero no creen que su vecino se pueda convertir, o que su cuñado se pueda convertir, o que su suegra se pueda convertir. Más vale quisieran que la suegra no se convierta, si es posible. Dependiera de mí, Señor. No. No tienen plenitud. No han alcanzado, no se han metido en la plenitud. Pero para ser testigo de Jesucristo es necesario que nosotros no nos conformemos con unas gotas, sino que nos sumerjamos. Por eso se habla del bautismo del Espíritu Santo. No es una salpicadura, no es una chorreadura. Es un vaso que se sumerge y está revestido por dentro y por fuera del Espíritu de Dios. Lucas capítulo 24, verso 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 5 minutos más, quédense 5 minutos. No se vayan sin que yo ore. 5 minutos. Son 8 menos 5, no son las 8. La investidura de autoridad solo la otorga el Espíritu Santo de Dios. Y sin esa investidura de autoridad, hablábamos el jueves con los hermanos del grupo DIN, estamos desnudos. Y esa desnudez es para vergüenza. Y nosotros debemos presentarnos delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nuestra desnudez no se presente sino el uniforme. Yo hice servicio militar y a nosotros nos decían:
Ojo cómo están en la calle, porque ustedes representan a todo el ejército con su ropa. Y nos enseñaron a plancharla y a coserla y a pegarle los botones y cosas que yo jamás había aprendido en mi vida. Y un día me tiré sobre una botella y me corté la pierna y el pantalón. La pierna no me puse una gasa, pero el pantalón lo tuve que coser yo. Y lavarlo y sacarle la sangre, porque no me podía presentar con el pantalón roto, como algunos andan con todos los pantalones rotos. Rota la rodilla como si hubieran orado mucho. Pero la autoridad, la investidura de poder te la da el Espíritu de Dios. Juan capítulo 16, verso 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una persona que navega en el río, que está lleno del río de Dios, tiene una palabra de sabiduría, tiene una palabra de ciencia, tiene la capacidad de tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque esas decisiones no las toma por su cuenta, sino que las hace como reflejo de lo que escuchó hablar al Señor. Hechos capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando el Espíritu de Dios haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vida sin el Espíritu Santo no tiene capacidad de obedecer a Dios. El poder es para que nosotros caminemos como Él anduvo, para que podamos andar como anduvo Jesús, haciendo bienes y sanando a los quebrantados por el diablo. Dice en Hechos 10:38 cómo ungió el Padre con Espíritu Santo y con poder a Jesús, y anduvo haciendo bienes, sanando a los quebrantados por el diablo. Y lo que la gente necesita de la iglesia y de la predicación del Evangelio no es una historia, no es un cuento, no es una fábula, no es que lo hagamos reír, no es que yo, si hay algo que no soy, es un entretenedor cristiano. No logro entender que la palabra venga para entretener, sino que tiene que venir para que tengas la oportunidad de avanzar en el camino del Señor. ¿Y cómo lo harás sin poder? El Espíritu Santo te dará poder para obedecer, y entonces tu testimonio se podrá mostrar en cualquier lugar de la tierra, porque testificamos que Cristo es el Señor, y lo que testifica que alguien es el Señor es que alguien le obedece. No hay forma de dar testimonio quién es el patrón. Hay dos personas que están ahí, uno es el patrón y uno es el empleado. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el patrón? Porque uno manda y el otro obedece. ¿Cómo puedo testificar que Jesús es el Señor? Porque lo que Él dice es lo que yo hago. ¿Me entendió eso? Si hiciéramos eso nada más, hermano, qué diferente sería nuestra vida. Ya termino. 1 Corintios, capítulo 12, dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Regalos de Dios. Regalos. El Espíritu Santo no viene simplemente a cumplir. ¿Me comprende? Eso lo comprende uno cuando es padre. Porque se preocupa de que haya un plato de comida en la mesa, se preocupa de que haya un lugar para dormir, de las necesidades. Pero un padre que ama a sus hijos no le alcanza solamente con suplir las necesidades, sino que Él quiere algo más. Él quiere que su hijo pueda entender que el Padre lo ama. Entonces Jesús dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto lo han leído en Lucas? ¿Cómo no dará el Padre el Espíritu Santo al que se lo pidan? Y cuando se refiere al Espíritu Santo y lo relaciona con las buenas dádivas, está hablando de los dones del Espíritu Santo. No quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. No quiero que usted sepa que es una persona pobre, desvalida, que tenga ese criterio. No, usted es rico en dones del Espíritu de Dios. En lengua, en interpretación de lengua, en palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, milagros, sanidades. Y por último, en Efesios capítulo 5, verso 18, dice: no os embriaguéis con vino,
en el cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. La disolución, los problemas. Póngase de pie. Se disuelven las familias, se disuelven las relaciones, perdés tu trabajo. Usted sabe, una persona alcohólica va perdiendo todo, un adicto lo va perdiendo todo, se le disuelve la vida, se le desintegra el futuro. Pero si es lleno del Espíritu Santo, entonces esa llenura lo lleva a la victoria. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, le pedí que se queden un minuto. Un minuto. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor. Aquí mismo nos ponemos de acuerdo para que sean llenos del Espíritu Santo cada hermano, cada hermana. Seca la arama.